procesos geométricos, geometría no desde lo que veníamos trabajando del notacional y todas esas cosas, sino desde lo que son la parte de geometría de medida, de procesos de medida. Y son ese tipo de problemas los que entran en razonamiento cuantitativo. Ahorita el segundo núcleo es alguna aclaración pequeñita de razonamiento cuantitativo, aunque ya lo que les decía, eso, los ejercicios de razonamiento cuantitativo vienen implícitos al trabajo que se ha hecho, porque el razonamiento cuantitativo abarca todas las materias, todas las temáticas, dependiendo de la tipología del problema. Recuerden que principalmente las preguntas de geometría, desde la parte de medición, hacen alusión a perímetro, área y volumen de figuras. Casi que ahí viene la situación. En un problema definido, encontré por ahí, nunca había sido posible que encontrara el examen de ITFES del 2011 completo la parte de matemáticas entera, pedacitos, y salieron unas preguntas de geometría muy interesantes. Sí, acá hay como dos nomás, pero si tienen la posibilidad de buscar ese cuadernillo por ahí en internet y mirar las preguntas que no están aquí, háganlo, porque fue un examen que casi la mitad de las preguntas de matemática fueron relacionadas con geometría. Y como todavía no estaba lo de la geometría notacional, es una geometría muy específica, pero relacionada con situaciones de medición. Entonces, muy interesante si lo pueden conseguir. O si no, me escriben y yo, si me acuerdo dónde lo guardé, se los envío. Esta es de esa, precisamente. Recuerden que la parte de trigonometría y el manejo de los triángulos va implícito a esa parte geométrica y va implícito necesariamente al manejo de una medición como tal. Entonces miren esa primera pregunta, la idea es ir haciendo paso a paso. La pregunta que me da, entonces la pregunta iba dada con una relación de triángulos, es decir, en el contexto viene este contexto que está ahí, pero la pregunta es posible resolverla sin el contexto. Entonces vamos a intentar analizarla sin la información contextual, aunque la información contextual no es mucho que digamos, y mirar si se puede deducir algo de esta información acá. Coseno de A igual a 0, ¿es posible que suceda qué? Si el coseno de A del ángulo es igual a 0, es porque el ángulo A en un triángulo tiene un valor específico de medida. Analícenlo desde ahí. Mientras les voy diciendo, se está preparando, aunque creo que ya está subido en la plataforma, un simulacro final. Va a estar habilitado hasta el 28 de julio, entonces por favor tratar de que la totalidad o en su mayoría resuelvan ese simulacro final, por favor. Entonces búsquenlo, miren en la plataforma y a trabajar. Esa es la situación, que no le están diciendo si es un triángulo o rectángulo. Ustedes tienen que deducir si eso no es un triángulo o rectángulo a partir de la información que les están dando. Si en un triángulo el coseno de A es igual a 0, es porque el ángulo A, ¿cuánto vale? Listo, ahora miren esto. Esa es la información inicial que les dan. Ese es el triángulo que les dan. Les dan la deducción es a partir de teorema pitagórico. A ver qué relación tienen. Lo que les digo, no se apresuren a dar respuestas. Siempre traten de tener en cuenta cuál es la información primaria que les están dando. Si es necesaria la deducción del ángulo. ¿Cómo me sirve la información inicial que me están dando
dentro del manejo de la pregunta. Des en cuenta que de la información que me dan acá, el que me sirve es coseno. Algo tengo que deducir a partir del manejo del coseno. ¿Qué me quedará? ¿O para qué me dirán? Bueno, me dan este contexto y a partir de ahí me hacen esta pregunta. Decir, ¿para qué me sirve? Créanme que la información que les dan como contexto no va a ser en saco roto, no va a ser porque se vea bonito el cuadernillo, sino va a ser para que ustedes puedan deducir alguna situación específica, ya sea del triángulo, ya sea con la ecuación. Analicen la información, lean el contexto, lean el teorema del coseno y miren si el coseno de A vale 0, eso cómo repercute en esta situación. Hay solo una deducción medio organizada que podría ser, solo una, y no es así totalmente absoluta, sino es algo más eh, analítico que uno dice, bueno, sí, es posible que esto sea a partir de la información. No, es que no tienen que acordarse nada, es que ustedes de una vez se... Antes de... Ustedes leen el problema y dicen, es trigonometría, no me acuerdo, no me acuerdo, no sé, no sé. Me los imagino allá, me mesita, haciendo así frente al computador, no sé, no sé, no sé. No, tómense en el trabajo de leer la información y solo con la información que tienen ahí, intentar deducir algo a partir de la pregunta. Es que ustedes de una vez son, ustedes son derrotistas en algunos casos. De una vez dan por hecho de que no saben las cosas. Mm, Es lo que tienen que deducir. En este caso, si estamos hablando, Jefferson, del teorema del seno y del coseno, es porque estamos hablando de un triángulo que no es rectángulo, en principio. Entonces, ¿qué le dicen? A partir de esa información no es directo que esto sea un triángulo rectángulo, uno. Dos, me dan el teorema del coseno con el coseno de A. Entonces, lo que yo debo hacer es reemplazar ese coseno de A por cero. Cero por cualquier número me da cero. Quiere decir que esto desaparece. Y me va a quedar A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado. De eso, ¿qué se puede deducir? Primero, que A, entonces, como los valores cuadráticos son proporcionales, que A es mayor que B y C. ¿Por qué? Porque A se conforma de la suma de B y C en proporción. Entonces, A, por ende, es mayor que B y C. Quiere decir que C no puede ser porque me dice que C es mayor que A. B no puede ser porque me dicen que es mayor que A. ¿Por qué estoy seguro de que A es mayor que B y que C? Porque para construir A me están dando que los dos valores sumados me da esa relación proporcional. Es lo mismo que una relación de hipotenusa. El valor al cuadrado es igual. Ejemplo, si yo le doy valores, si yo digo que esto vale 9 y 16, es decir, B4, B3 y C4, el resultado de este será 5 al cuadrado. A es mayor que B y que C con cualquier principio de análisis que se tome. Ya sea que le den números, si quieren, o ya sea que por análisis primario lo tomen. Ahora solo queda una posible, de las dos que tenemos ahí. Si A es mayor que B y C, A no puede ser igual a B. Perdón, creí que lo había apagado. Listo. Ya, entonces por descarte la única que puede ser es BC, es la única que podríamos tomar, porque es la única que me dice, bueno, es posible que la proporción de los dos sea igual y me dé el resultado de A. Pero las otras se descartan. Miren, este tipo de preguntas
tienen que ser muy cuidadosos porque de ninguna forma van a llegar directamente a la respuesta B. Entonces, para poder elegir B, tuvimos que eliminar A, C y D mediante un principio de análisis. Modo avión no, ese no tiene modo avión. Listo, siguiente. Ese es de ese mismo examen del 2011 que les digo que sería muy bueno que lo consiguieran. Era B igual a C, exactamente, Alejandro. Mientras van resolviendo ahí, le respondo a Alejandro. Entonces, recuerda que reemplazábamos porque coseno era 0, entonces el menos 2 a BC coseno de A era 0. Entonces nos quedaba A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Por la naturaleza de los números, si la suma de los dos valores al cuadrado es equivalente a un único valor, quiere decir que A por ende es mayor que B y A es mayor que C. Bajo ese parámetro siempre se va a cumplir. Si yo tengo un valor y es igual a la suma de otros dos, por más de que estén al cuadrado guardan cierta proporción, me sirve para definir que A es mayor que B y A mayor que C. Por la misma razón, si A es mayor que B y A es mayor que C, descartábamos C y D, es decir, que B era mayor que A y que C era mayor que A. Y dos, si A es mayor que estos dos, no puede ser igual a ninguno de los dos. Descartamos A que me dice que A es igual a uno de los dos, A igual a B o A igual a C. Lo único que nos quedaba como respuesta válida es que B es igual a C. No fregues, a estas alturas no pueden preguntarme qué son triángulos semejantes, muchachos. A falta de una, lo trabajamos en dos clases. Las dos de geometría notacional, fundamentamos mucho el trabajo en los dos teoremas básicos de los triángulos, que son teorema de Tales para semejanza de triángulos y teorema de Pitágoras, que es la base de esos procesos. Dos triángulos semejantes son, o hablamos de triángulos semejantes, cuando los triángulos comparten los mismos ángulos, pero el tamaño de sus lados es distinto. Además, hay una proporción o un factor de proporcionalidad entre los lados de las mismas posiciones. Es decir, entre este y este, entre este y este y entre este y este, hay el mismo factor de proporcionalidad. ¿Qué es proporcionalidad? Que si yo tomo este lado y lo divido en este, me va a dar lo mismo de tomar este y dividirlo entre este. Ejemplo, la figura 1 no es semejante. ¿Por qué? Porque el 24 dividido 12 nos da 2, pero 7 dividido 5 nos da 1 punto algo, 1.4 creo. Y siempre tiene que darnos el mismo cociente. Quiere decir que esta no es proporcional. Descartado A y descartado C. Entonces nos quedan verificar uno a uno los otros, a ver cuáles sí son proporcionales y cuáles no. En este caso, son triángulos de distinto factor, pero los ángulos son iguales. ¿Por qué sé que son iguales? Porque este ángulo es igual a este. Recuerden que ángulos opuestos por el vértice tienen la misma longitud. Una, dos, son triángulos isósceles porque tienen los lados laterales iguales. Por ende, estos ángulos también son iguales entre los dos, es decir, este ángulo es igual a este, iguales a los de la base
de este. Por ende, al tener los ángulos iguales, automáticamente el triángulo es semejante. Quiere decir que 2 sí es semejante. 3 a simple vista no es semejante porque no guarda la misma forma. Y el 4 tendríamos que verificar. Tienen muy parecida la forma. Verifiquemos la proporcionalidad. En este la verificamos a partir de que los ángulos son iguales. Entonces, semejante. En este, como no nos dan los ángulos y no hay una forma de verificarlo, toca verificar la proporción. 6 dividido 1.5, 4. 8 dividido 2, 4. Y 12 dividido 3, 4. Hay un valor proporcional, quiere decir que este también. Por ende, aunque ya la respuesta era clara cuando verificamos 2, era necesario verificar el 4 para saber que no hubiésemos cometido ningún error. Entonces la respuesta era el B. Entonces, al momento llevamos 2 preguntas. Necesito que hoy sí lleven bien la estadística. La primera era la B y la segunda también es la B. Entonces, lleven bien la estadística para que ahorita me escriban cuántos le atinaron. Llevamos 2, de las cuales como mínimo tienen que haberle atinado a una. Proporcionalmente, en un triángulo, en una relación de triángulos semejantes, Sasuke, es en la misma posición. El triángulo tiene que estar en la misma posición. Des en cuenta que este lado es equivalente, los triángulos se ven muy parecidos. Entonces, los lados de la misma posición es de 6. 6 dividido 15 nos da 4. Entonces, también, vamos a tener 6 dividido 1.5 es igual a 8 dividido 2 igual a 12 dividido 3 en la misma posición y nos da las longitudes respectivas. Quiere decir que en este caso la misma posición son los laterales, ejemplo en este triángulo, y en este solo desde el punto de vista de la figura no son semejantes. Este podría ser semejante, entonces verificamos. 24 dividido 12 nos da 2, pero 7 dividido 5 en la misma posición los valores para hacer la división respectiva. Ese. En teoría no se puede, no les da más información. Ahí ustedes tienen que acordarse lo que es el volumen de un prisma y el volumen de la pirámide. Aunque tácitamente en la información inicial se los da. Si no pueden, ahorita se las entrego las fórmulas. En total de las dos, bueno, no, de la primera y de la segunda. Entonces, si no se acuerdan, aquí las tienen las fórmulas del volumen de cualquier prisma y el volumen de cualquier pirámide. Volumen de un prisma, el área de la base multiplicado por su altura. Volumen de una pirámide, la tercera parte de lo mismo del volumen del prisma, del área de la base multiplicado por su altura, en ese caso. Cristian, sería imposible, no, lo que te está escribiendo Adriana, precisamente, lo que está escribiendo Adriana. Si uno de los dos lados fuera cero, no existiría triángulo, estaríamos hablando de una recta, de hecho. Si nos dicen que en un triángulo uno de sus lados vale cero, es decir, no existe el triángulo, por lo cual sería solo una recta entre dos puntos. No habría tercer punto porque no habría tercer lado. O estaríamos hablando de un ángulo. Entonces, 1 y 2 lados, no habría el tercer lado, porque valdría ser, aunque es más que entendible si lo tomamos como una recta, no como un ángulo, porque yo igual puedo unir esos puntos. Pero si es una recta, no existe el punto como tal. En algunas, Crespos. Algunos ejercicios como el anterior. Entonces, ejemplo, como esto lo entregó el ITFES. Este era el contexto.
En este no dieron información de tales y en este no dieron la fórmula. Estas fórmulas las debemos saber tácitamente. Que los volúmenes de la pirámide de los prismas, aunque eso es deducible, si uno le pone sentido común entiende cuál es la relación, menos el de la pirámide, que ese sí tiene una proporción, una tercera parte. ¿Qué es lo que le dicen acá? Prisma y pirámide con alturas iguales. Esto es igual. Tal que el volumen del prisma es 3 veces el volumen de la pirámide. Es lo que me representa la fórmula. Si la pirámide es un tercio del volumen del prisma, siempre un prisma, si la altura es igual, va a ser 3 veces más grande. Por la fórmula, no tiene necesidad uno de mirar los valores. Por ende, para que se presente esto, miren lo que sucede. Entonces, si me dicen que el volumen del prisma sobre el volumen de la pirámide es igual a 3, eso da solo la fórmula. Miren la fórmula. A por H sobre A, H tercios. Este se va, este se va, este se va, este se va y nos queda 1. Producto de extremos 3 sobre 1, es decir, la proporción siempre, siempre la proporción entre prismas y pirámides de igual altura es la misma relación, pero para que se cumpla, la altura tiene que ser igual, como nos lo dice acá, pero también el área de la base tiene que ser igual. Es lo que ustedes tienen que comprobar, que el área de las figuras sea igual para que cumpla. Y aquí estamos buscando el que no lo cumple. No es posible que las bases del prisma y la pirámide sean respectivamente, y hay que verificar. Si se dan cuenta, el área de esto es 16 y esta es 16. Esa sí lo cumple. Área de esta 16 y de esta 16. Sí lo cumple. Área de esta 16 y área del triángulo. Recuerden el área de cualquier cuadrilátero, ¿no? Base por altura. 8 por 2, 16. 4 por 4, 16. 8 por 2, 16. Y del triángulo, base por altura sobre 2. Es decir, 8 multiplicado por 4 dividido 2. 32 dividido 2, 16. Quiere decir que la respuesta es D. Verifiquémosla. 4 por 4, 16. Pero 8 por 2, 16. Y la mitad de 16 es 8. La respuesta es la D. Esa es la forma deductiva y rápida de hacerlo. La forma inductiva, perdón, esta es la forma inductiva, utilizando la fórmula. Si no recuerdan el proceso de deducción acá, entendiendo que las áreas de la base de ambas pirámides deberían ser iguales, ¿cuál era la forma fácil? Darle valores a la altura. Ah, bueno, entonces yo digo, como la altura es igual para todos, yo digo que la altura valga, no sé, 10. Y hallo el volumen de cada uno. No, 10 no, es un valor más pequeño, 3. Prisma, 16 por 3, 48. Pero este es un tercio de esto nos da 16. 48 sobre 16 nos da 3. Cumple la proporción. 3 aquí también, pues aquí nos vuelve a dar 48 y 16 por 48 por 3 también nos da el mismo valor. Pero en tercios, tengan en cuenta que el segundo es el de la pirámide. La primera base es la del prisma y la segunda base es de la pirámide. Entonces, por eso el resultado que nos de acá lo dividimos entre 3. Y igual van a verificar que el único que no lo cumple es D. Porque estamos hablando del área del triángulo, Camilo. Área del triángulo, recuerden, área del triángulo. Base multiplicado por altura sobre 2. Área del triángulo. Lo que se divide entre 3 es el volumen de la pirámide. Volumen, área, cosas muy distintas. Deben tener claramente diferenciado eso. La fórmula que tienen ahí es el volumen de la pirámide, no el área del triángulo ni nada por el estilo. Ya vamos 3. A, digo, B, B y D.
Exactamente, no, lo de 3 es un valor proporcional que yo le doy por si no lo logran deducir, aunque en esa forma es más larga. Verifican una cosa, verifican la otra. Entonces, deduciendo, lo único que tienen que deducir es que a partir de la fórmula, el área de la pirámide y del prisma tienen que ser iguales, no es más. Entonces, verifica uno acá que las áreas que lo están presentando sean iguales. Por eso le entregan a uno la base, la base, la altura, para que uno halle las áreas respectivas. Van tres. La E dio 8. ¿Por qué? Porque 8 por 2, 16. Área del triángulo. Área de este triángulo para José, que no entiende por qué dio 8 acá. Base 8 multiplicado por 2 dividido 2. Nos da 8. 8 por 2, 16 dividido 2, 8. Entonces, todas nos dan las áreas 16 menos esta que nos da 8. Michelle, recuerden que el correo es física arroba puntaje, pero acá. Pero pasemos a la otra y ya se los doy mientras vayan respondiendo esto. Michelle o Michelle, no sé. Ahí es difícil diferenciar si es Michelle o Michelle. Entonces el correo es matemáticas. Arriba. Matemáticas arroba puntaje nacional pegado .com o igual el igual dominio arroba puntaje nacional pero con física arroba puntaje nacional. Esta es una de las típicas preguntas de la parte de geometría que se podrían meter en razonamiento cuantitativo, pero son de la parte de medición. Es un problema, una situación. De esta pregunta hay una curiosidad, que por alguna razón el ICFES la eliminó. La eliminó de la estadística para las respuestas. Más adelante, después de presentado el examen del ICFES, publicaron de que no iba a ser tenida en cuenta. La razón no es precisamente clara, porque la pregunta se puede llegar, que hay un poquito de ambigüedad y realmente no evalúa una competencia específica, pero lo que se cree es que muchas personas fallaron a esa pregunta por una bobada, por una simple bobada, creería que son los fallos. ¿Qué es lo que sucede? Porque uno tiende como a tener una idea de cuál fue el posible fallo. Porque uno ha visto muchos muchachos de grado 11 al responder esta pregunta y la mayoría cometen el mismo error. Vamos a ver si ustedes cometen el mismo error. Una medida, no falta ninguna medida. Eso es el cascarón eso es el término que se utiliza precisamente. Cuando yo a una figura tridimensional o a un cuerpo geométrico voy a hallarle el área de los bordes, eso se llama cascarón o cáscara de la figura, como utiliza el término ahí alguien. Vamos con primera en B, segunda en B, tercera en D. Ahí está la cuarta. Entonces, recuerden que aquí no es solo lo que ven, ¿no? No se ve
La otra pared del otro lado, que tendrá las mismas medidas de esta, no se ve la pared de este lado, que tendrá las mismas medidas de esta, y no se ve el suelo para recubrir el interior de la piscina. Aquí es claro que le dice paredes y piso con una tela asfáltica. Entonces tienen que hallar el área de cada uno de esos. ¿Y dónde radica uno de los problemas grandes que cometen? Que la gente no percibe que aquí este valor está dado en centímetros. Y necesariamente cuando yo voy a hallar un área, las dos unidades de medida deben estar en el mismo valor. O metro lo paso a centímetros o los centímetros lo paso a metros. Recuerden que para pasar 90 centímetros a metros, divido entre 100. Entonces ahí nos da 9 dividido 10, 0,9 metros. Recuerden que el orden de las escalas, si voy de metros a centímetros o a milímetros, es decir, de unidad grande a pequeña, multiplico por el factor. Cada escala son de 10, decímetros, centímetros, milímetros. Si voy de uno pequeño a uno grande, divido por el factor. Entonces, en este caso, dividimos por el factor que son 100 centímetros. Y hallamos el área. El área de acá, 3 metros por 0,9, 2,7. Entonces, ya vemos aquí cara A, B, A sub 1, B sub 1 y el piso, que el piso es el que no vemos. Área de la cara A, que es igual a la de la cara A sub 1, a la de acá. Entonces, 0,9 por 3, es decir, 2,7. Cada una de estas áreas de B, de las de acá y de acá, 4 por 0, por 0,9, 9 por 4, 36, es decir, 3,6. Y la del fondo, pues tendrá las medidas 4 metros de ancho y 3 metros de fondo, entonces tendrá 12, el piso tendrá 12. Y ahora si hallemos el área total, 2,7 dos veces porque tienen dos paredes, 2,7 más 2,7 más 3,6, 3,6 más 3,6 más el piso, 12. Entonces, de pronto por esto es que le eliminaron, porque más que un principio geométrico es una cantidad de operaciones matemáticas. 2,7 y 2,7, 5,4. Y 7,2, 12,6 más 12 igual a 24,6 unidades. Ahora dice, para recubrir el interior, ahora miramos el contexto. El constructor pide 30 metros cuadrados. Esta cantidad de material es suficiente y es suficiente. Y sobrarían aproximadamente 22, 25. Aquí es donde que radicó el valor de fallo. Ellos es suficiente, pero cometieron el error de los valores acá. Si se dan cuenta, no era 25 y que sobrarían aproximadamente, sino que se gastaría aproximadamente 25 metros. Por esa pendejada. Si ustedes buscan el banco de preguntas que tiene el ITFES, ahí aparece esta pregunta. Y aquí abajito trae una nota que dice, esta pregunta se eliminó de la estadística de respuesta. Y se cree que es por eso. Si ven lo que hace una palabrita pequeña, de sobrarían a gastarían, hay un universo de diferencia. Entonces, en este caso es válido que hayan tomado B o hayan tomado D, que hayan deducido que la cantidad es suficiente. El por qué, pues no es caso, pero B o D es suficiente para haber dado respuesta. ¿Es la D o es la B? Cualquiera de las dos. Pero espero que hayan hecho este proceso, hayan llegado acá al valor